Bueno, buenas tardes. Hoy discúlpenme, me tengo que sentar porque me doblé el pie. Así que tomé un diclofenac, pero no puedo estar parada. Si me escuchan bien así igual? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Sí. Cualquier cosita, igual a la gente ahora del Zoom la voy a escuchar más de cerca y van a poder hablar porque estoy con la compu y mejor. Buenas. Hoy, para que no les lleve mucho tiempo la cuestión de la asistencia, creamos con Gonza un formulario que les vamos a pasar al finalizar la clase, donde les pedimos que ustedes elijan qué modalidad les tocó esta semana y marquen su nombre, ¿sí? Así que con eso salvamos la asistencia y no nos lleva tanto tiempo, ¿les parece? Vieron que perdemos mucho tiempo al final y no tiene sentido. Sí, bien, profe, nos parece Bueno, bien, por lo menos Miguel. gente, habrán visto en el campus virtual que le pasé ayer un video que grabé para explicarles la cuestión del ámbito de variables y el paso de parámetros. ¿Lo pudieron ver? Sí, sí, ¿No lo profe, vieron? Les mandé por son... mensajería privada del campus porque es algo de solamente esta comisión. Mi idea es que por ahí los temas que no lleguemos a ver o que los puedo hacer más simple, los pueda grabar y se los pase, ¿sí? De hecho, quiero a partir de ahora empezar a desarrollar ejercicios, me los grabo yo y se los subo a ustedes, ¿sí? ¿Les parece o no? Sí, profe, nos parece bien. Voy a armar Buenísimo, así profe, como video. buenísimo. Profe, ¿te puedo preguntar Sí, algo con respecto a lo de los parámetros? sí, Bueno, no sé esperame un ratito si... que subo un poquito el volumen porque no te estoy escuchando. Esperame un ratito, no sé. No, porque se va a acoplar. Esperame un cachito y subo acá. Ahora sí, ¿cuál era la consulta? Básicamente es si hay que especificar en algún lugar del algoritmo, digamos, no sé si hay alguna sintaxis para especificar si el paso de parámetro va a ser por valor o por referencia, o eso ya se sobreentiende dependiendo de qué variable usemos. Bueno, ahí el compañero, un ratito, ya empezó la clase. El compañero pregunta si en el ambiente del algoritmo hay alguna manera que yo diga que el paso de parámetros es por valor o por referencia, ¿sí? No hay forma, no hay ninguna sintaxis. Eso se entiende en función a cómo estoy usando yo las variables y qué variables les estoy pasando, ¿sí? Siempre acuérdense del dibujito que les dejé de la taza. Paso por valor, le paso la copia de una variable, ¿sí? Es decir, le estoy pasando otra variable en otro espacio de memoria. Lo que yo haga ahí es otra cosa, ¿sí? Pero no se escribe en ningún lugar del algoritmo, ¿está? Se entiende nada más cuando lo escriban, ¿sí? Sería, si uso una variable global, estaría usando una referencia. Exacto, Ok, así mismo, perfecto, ¿sí? gracias. No hay ninguna palabra reservada que hable del paso de parámetros, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar con tema nuevo. Es el tema más difícil en el parcial, en el primer parcial, que estamos a un mes y medio más del parcial. Es más difícil porque es un tema que por ahí no lo vieron, no lo escuchan mucho. A aquellas personas que ya vienen del mundo de la programación o del desarrollo de software, habrán escuchado pocas veces. Entonces yo lo que les traigo acá es cuál es el significado, cuál es la importancia que ustedes conozcan cómo funciona una secuencia de datos elementales. ¿Qué es lo que a mí me importa que a ustedes les quede como para que en el examen vayan, lo desarrollen y vayan entendiendo por qué es bueno que conozcan este tema, ¿sí? Antes de arrancar, vieron que hasta el momento, no sé si en la práctica ya le estaban poniendo tamaño, pero hasta el momento decíamos que una variable era numérica o era alfanumérica nada más. Ahora le vamos a empezar a poner tamaño, ¿sí? O sea, si yo quiero guardar el nombre y apellido de una persona, va a ser un alfanumérico de 40, supónganse, ¿sí? Si quiero guardar la edad de una persona, será un numérico de 2, ¿se entiende? O de 3, bueno, de 3.
que hace poquito murió alguien de 101 años, ¿sí? De 3. ¿Se entiende a lo que voy con el tamaño? Entonces ahora nos vamos a empezar a acostumbrar a pensar los campos no porque es un tema más, cada una de las variables, el tamaño que va a tener esa variable. Cuando yo defino el tamaño que va a tener esa variable, la compu se encarga de reservar ese espacio de memoria. ¿Sí? ¿Hasta ahí? La diferencia acá que quiero que tengan en cuenta, a ver si me deja, sí, acá tengo el punterito. Ven que acá dice alfanumérico de 1. Cuando yo hablo de alfanumérico de 1, es lo mismo que decir que letra es 2 puntos carácter. ¿Sí? Cualquiera de las dos definiciones está bien. Vamos a empezar a usar hoy en secuencia de datos elementales la palabra carácter. ¿Está? O sea, esa variable, ese espacio de memoria solo puede albergar un carácter. Una letra, un símbolo, un número, un dígito, lo que sea, pero uno. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una secuencia de datos elementales? ¿Qué les parece que es eso que está ahí? Una sopa de letras. No, porque no entendemos nada de lo que dice ahí. ¿Qué podría ser? Algo encriptado. Muy bien. Es un mensaje encriptado que se usa muchísimo en ciberseguridad, se usa muchísimo en lo que es hacking, técnicas de hacking, en el desarrollo profesional del hacking, digo, no en el hacking trucho, ¿no? Voy a grabar la clase, ¿les parece? Ahora que dije hacking trucho, ahora recién voy a grabar. Recording in progress. Se utilizan eso. Y fíjense, ¿encuentran algún símbolo que se repita en este mensaje encriptado? La barra, profe. La barra diagonal, muy bien. ¿Qué otro símbolo? A ver. La J. El signo más, ¿sí? Fíjense que eso nos está dando como el indicio de que la barra diagonal o el signo más, dependiendo de lo que haya definido quien encriptó el mensaje, va a tener como palabras dentro de un mensaje y esa barra diagonal es como que termina la oración, supónganse. ¿Se entiende? Va definiendo, de acuerdo a la forma que tiene, una secuencia de datos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver como secuencia es algo muy similar a esto. Ustedes van a empezar a relacionar desde la teoría y desde lo abstracto una cuestión muy relacionada a la encriptación de mensajes y a la ciberseguridad. Está relacionada con manejo de secuencias de datos elementales. ¿Por qué se llama de datos elementales? Porque esta secuencia en cada espacio, en cada lugar que yo voy a reservar en memoria, se puede almacenar solo un elemento. Entonces puede ser secuencia de datos de carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carácter, ¿cuántos alfanuméricos representa? 1, ¿sí? 1. O puede ser de enteros. Enteros, no importa qué tamaño tenga, porque el número entero es un número entero, ¿sí? Yo no le digo que va a ser de 4 enteros, no importa. Yo cuando le digo va a tener, cada uno de esos lugarcitos va a albergar un número entero, la compu se va a encargar de reservar ese espacio de memoria. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos una secuencia de datos elementales, estamos viendo un conjunto de datos que está relacionado entre sí. El anterior era un mensaje encriptado de alguien al que le robamos algo, ¿sí? O que capturamos un paquete de información. Se almacena en memoria externa. ¿Qué significa memoria externa? A ver si alguien Supongo sabe. que esté fuera del dispositivo principal. Pero un ejemplo, eso, un pendrive. ¿Qué otro ejemplo? Y un disco externo, un CD. Un disco externo, muy bien. Hace mucho se usaban cintas. Los bancos, por ejemplo, para hacer el backup de su información, guardan la información en cintas, ¿sí? Todo eso se conoce como memoria externa.
¿Está? Que acá les dejo yo. Memoria externa, no forma parte de la compu. Es un dispositivo externo. Entonces, la secuencia de datos elementales es un conjunto de datos que está relacionado entre sí, que se almacena en memoria externa, y yo tengo algunas características que tienen que cumplir. Antes de ver esas características, les voy a mostrar un video. Esto que están viendo acá, eso que están viendo ahí, es una tarjeta perforada. Así funcionaba antes, muchos años atrás, todo lo que tenía que ver con la computación. Fíjense, aprieta un botón, la tarjeta entra, va apretando un botón, escribe una letra y aprieta un botón. Escribe una letra y aprieta un botón y va avanzando la tarjeta. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, todo lo que les voy a contar hoy se utilizó en algún momento y esos conceptos fueron traídos a la actualidad para el desarrollo de algoritmos de ciberseguridad. ¿Sí? Ya no se usan tarjetas, ya no se usan esas máquinas tan grandes porque estamos tendiendo a utilizar cada vez más elementos más pequeños, elementos que sean más manipulables, elementos que yo pueda llevarlo en mi cuerpo. ¿Sí? Hoy estamos con smartwatch, estamos hablando de cuestiones que van a tener que ver con todo lo que es gafas. Entonces, cada vez son elementos más personales y ya no son esas máquinas tan grandes. Ahora, toda esa filosofía de trabajar esa información sigue estando presente en cuestiones de seguridad de la información, de ciberseguridad, perdón. Para que ustedes vean gráficamente la simulación, que no es real, por eso le puse simulación del tratamiento de una secuencia de caracteres, yo les traje un dibujo acá animado para que vayamos viéndolo juntos, de cómo podría verse esto si nosotros simuláramos una secuencia de datos elementales. Supónganse que tienen la máquina de caracteres que recién les mostré, ¿sí? Esa máquina tiene dos botones, uno que dice arrancar y otro que dice avanzar. Para que la máquina funcione, lo primero que hago es presionar el botón arrancar, ¿sí? ¿Qué va a hacer el botón arrancar? Va a ubicar la tarjeta en la ranura a partir de la cual se va a leer el contenido de mi tarjeta. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Para yo poder posicionarme en el primer elemento de esa secuencia, tengo que presionar el botón avanzar. ¿Sí? Fíjense, cada vez que avanza, leo un elemento de la tarjeta, solo uno. ¿Sí? Para yo poder leer la L, ¿qué tendría que hacer? ¿Arrancar o avanzar? Avanzar de nuevo. Arrancar, ¿cuántas veces ustedes creen que hay que hacerlo? Una vez. ¿Sí? Es importante esto porque acuérdense que esto es el ejercicio. ¿Cuántas hojas lleva más o menos, Gonza, el ejercicio? Área, en el parcial. 2. Este es el ejercicio posta del parcial. Lo otro también es importante, pero esto es fundamental. ¿Bien? Bueno, ahora que entendieron el funcionamiento de forma gráfica, vamos a la teoría. Yo les dije que la secuencia de datos elementales es un conjunto de datos que está relacionado entre sí, que se almacena ¿dónde? Memoria externa, y que tiene algunas características, ¿sí? ¿Qué características tiene? En primer lugar, el primer elemento, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que yo para poder acceder a la A que se leía en la máquina, ¿qué tenía que hacer yo? Arrancar. Primero arrancar, ¿sí? Yo para poder acceder al primer elemento tengo que arrancar y avanzar. Esa es la característica del primer elemento, ¿sí? Es un primero porque se distingue de todos los demás, no tiene antecesor, ¿sí? Y para poder acceder al contenido de toda la secuencia, lo primero que tengo que hacer es acceder a ese elemento, ¿sí? Yo no puedo acceder directamente al 17 acá. ¿Qué tengo que acceder primero? 23. 23. Después del 23, 18, ¿sí? Como muestra acá la animación. Después del 18 va a ir al otro 18 y por último va a llegar al 100. ¿Está claro?
Toda secuencia siempre tiene un primer elemento. Segunda característica, relación de sucesión. ¿Qué significa que haya una relación de sucesión? En esta fila, por ejemplo, sus tres compañeros están en una relación de sucesión, uno al lado del otro. ¿Sí? Eso es la segunda característica. Todo elemento, excepto el último elemento, precede a alguien más, o sea, está antes que alguien más. Y todo elemento, excepto el primero, es el sucesor de otro. ¿Se entiende? O sea, está viniendo después de otro. Acá, por ejemplo, si yo les digo el 17 es sucesor ¿de quién? Del 18. ¿Y es predecesor de quién? No se sabe. Porque acá estas líneas, puntos suspensivos, significa que la secuencia seguía. ¿Se entiende? Bueno. Y la tercera y última característica es el último elemento. Toda secuencia de datos tiene un último elemento. ¿Está? Este último elemento puede ser un número como aparece ahí que tenga relación o puede ser una marca. ¿Está? Ahora vamos a ver cuál es el concepto de marca. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta ahora? Zoom, a ver. Sí, profe. Vamos bien, profe. ¿Van bien? Sí, profe. Perfecto. Última característica, fin de la secuencia, que es lo que les estaba comentando. ¿Qué es el fin de la secuencia? Es un elemento que caracteriza que la secuencia terminó. Fíjense, voy a volver acá a la máquina un ratito. ¿Ven esta cinta gris que está acá? Era en la época donde se usaban tarjetas, que yo tampoco lo vi, eran como un bordecito más grueso, no se podía procesar. O sea, llegaba a la parte más gruesa y la máquina dejaba de procesar la tarjeta, ¿sí? Eso se conoce con el nombre de marca. Determina que la tarjeta de datos o la secuencia, acuérdense que estamos hablando de secuencia, llegó a su fin, ¿sí? En algunas secuencias, esa marca va a ser un elemento que forma parte de la secuencia. ¿Esa secuencia de datos qué es? Las vocales, ¿sí? Y yo a cualquiera que le diga cuál es la última vocal, ¿cuál es? La U, ¿sí? Esa U forma parte de las vocales, pero es la marca de fin de mi secuencia vocales. ¿Me explico? En el abecedario, por ejemplo, ¿cuál es la marca de fin? La Z, en el abecedario español, ¿sí? El último elemento y el fin de la secuencia. En este tipo de secuencia que ahora vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Hay en otros casos donde la marca de fin no tiene relación con el contenido de la secuencia, como pasaba con el bordecito ese grueso que les conté, ¿sí? Eso es una marca nada más, es decir que yo no la puedo procesar. A la U sí la puedo procesar, porque si estoy mostrando las vocales, a la U la tengo que mostrar. Ahora, el asterisco no me interesa mostrarlo, porque imagínense ustedes que ese asterisco es el borde gris que mostró la profe en la máquina de caracteres. ¿Me expliqué? ¿Sí? Esos dos tipos de secuencia vamos a ver en la cátedra, ahora les voy a contar cómo se llaman. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguimos en línea? Sí, profe. Vamos, profe. Les dije entonces que las secuencias van a ver algo como esto, que es súper apasionante la ciberseguridad, seguridad informática, pericia, ¿sí? Todo lo que hable de la Deep Web, de cómo buscan los paquetes de datos, la información, bueno, eso está muy bueno. Blockchain trabaja mucho también las secuencias. El criptohackeo, hablando de blockchain y ciberseguridad, bueno, son temáticas muy buenas que ustedes al conocer hoy la lógica de cómo funciona una secuencia de datos, el día de mañana cuando les toque trabajar en una empresa de ciberseguridad, la van a tener como más clara que aquel que no vio secuencias. ¿Sí? Eso que les estoy mostrando ahí, ¿qué es? Un lenguaje el HTML. Ahí está. Es el código HTML de alguna página web publicado. El código HTML de una página web también tiene forma de secuencia, ¿sí? Las etiquetas en HTML siempre empiezan con la boquita abierta, ¿sí? Esto que ven acá.
y la palabra HTML. Entonces, fíjense que todo va teniendo como un patrón. Primer elemento, que le sigue, cómo cierro yo la etiqueta de HTML, ¿sí? Se vuelve a cerrar con la barrita y la boca cerrada, ¿sí? Como ven acá, esto así, significa que se cierra, ¿se entiende? Bueno, hay varios conceptos que les va a servir a ustedes aprender la lógica. Cuando digo lógica es que todo lo que les estoy contando lo puedan pasar a pseudocódigo. Y ya cuando tengan la habilidad de desarrollar en un programa, ese pseudocódigo al programa. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se clasifican las secuencias de datos elementales? Una opción es según el contenido, o sea, según el tipo de dato de la secuencia. Puede ser numérica o puede ser una secuencia de carácter. También existen las secuencias de registro, pero están grisecito porque eso lo vemos recién para el segundo parcial. ¿Sí? Capaz fines del primero, pero no voy a atormentar hoy con eso. Un ejemplo de una secuencia de datos elementales de números, ahí yo les pongo, puede ser una secuencia de DNIs. ¿Qué otra secuencia numérica se les ocurre a ustedes? El número de teléfono. Número de teléfono, muy bien. ¿Qué más? Más innovador. Número de legajo. Ajá. ¿Qué más? Profe, Número ¿podría de ser un IP. código de barra? Me encanta un código de barra, perfecto. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos. ¿El Y número de de documento? carácter, el número de documento está ahí justo. Y después tenemos la secuencia de carácter, que puede ser una secuencia de patentes. ¿Sí? Gracias, Juanma. Ya estoy ahora full con la voz, creo que me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien igual, no? ¿La Sí, gente profe, de ¿se le atrás escucha también? bien? Sí, ustedes seguro porque me tienen acá gritando, pero la gente de atrás no sé. ¿Allá también? ¿Sí? Bien. La primera secuencia, ¿de qué tipo de dato es? Secuencia de, entonces, Número. entero. ¿Numérico? Ah, ¿Sí? entero. Secuencia de entero se dice. La segunda, ¿de qué es? De carácter. Muy bien. ¿Y la tercera? No. ¿Por qué no puede ser alfanumérico? Siempre va a ser, fíjense, siempre va a ser de carácter, ¿sí? O numérica. Si no es numérica, es de carácter. ¿Está? La tercera, entonces, repetimos. ¿De qué tipo de dato es? De carácter. Como es de carácter, ojo, después en la práctica lo van a ver, por más que me aparezca un número acá, yo puedo sumar el 1 con el 9. ¿Por qué no? Porque es un carácter. ¿Está claro eso? Yo tengo en una tarjeta, en una secuencia, carácter. Y el carácter no se puede operar matemáticamente. No puedo ver si el 1 es par o impar. Tengo que transformar el 1 en un número que después en la práctica lo ven. ¿Se entendió entonces según el tipo de dato que contienen? Vamos a según la cantidad de elementos, que es más fácil ya para ustedes. Porque ya conocemos qué cosa que se clasifica así. Hay otra cosa que vimos. ¿De qué tipo? Estructuras de control repetitivas. ¿Sí? Porque las estructuras de control secuenciales también son estructuras de control. Las condicionales también son estructuras de control. ¿Sí? Entonces, las secuencias, según la cantidad de elementos, pueden ser indefinidas cuando, ¿qué pasa con el indefinido? No sé la cantidad de elementos que tiene esa secuencia, ¿sí? Y un ejemplo de secuencia indefinida puede ser cualquiera de los que dijimos hasta ahora. Ahora, una secuencia de datos definida, yo sé cuántos elementos tiene. De todos los ejemplos que di hasta ahora, ¿cuál es una secuencia de datos definida? No sé cuántas patentes hay. El abecedario. Muy bien. ¿Qué más? Otro más di. Las vocales. Ahí está. ¿Se entiende la diferencia? Yo patentes, hasta que alguien, Gonza, me diga, te toca trabajar con 200 patentes, yo no sé si son 200, si son 1000, no sé.
Ahora el abecedario, sé qué cantidad son, sé cuántas vocales hay. ¿Está? Las secuencias indefinidas, como la estructura de control repetitiva, pueden ser puras o impuras. Bueno, no, las repetitivas no pueden ser. En secuencia de datos más. Puras o impuras. ¿Qué significa una y qué significa la otra? Vamos a ver ahora un ejemplo. Acuérdense que esta presentación yo ya la subí ayer, para que la vayan viendo, sí, hoy tomen nota de lo que no está. Dentro de las indefinidas, es decir, de las secuencias que no sé cuántos elementos tiene, tenemos las puras. Las puras son aquellas que todos los elementos de la secuencia están relacionados entre sí. Entonces, su último elemento también hay que tratar. Como por ejemplo, el caso de qué secuencia. Las vocales, ¿sí? Que hoy habíamos dicho. Pero si yo no le tengo que decir las vocales, sino una secuencia de datos que contiene vocales. No sé cuántas, pero contiene vocales. ¿Cuál va a ser el último elemento de esa secuencia sí o sí? Cuando me aparezca ¿qué cosa? La U, ¿sí? Si yo uso la U en cualquier otro lugar de la secuencia, me va a confundir. Así que yo, ya que sé que es una secuencia que solo contiene vocales, tengo que dejar la U como último elemento y como elemento de fin. ¿Se entiende? Les di otro ejemplo ahí. Se cuenta con una secuencia de caracteres que finaliza en la letra I. ¿Y la letra I qué es? ¿Un número o un carácter? Un carácter. Carácter. Entonces, el I tiene relación con todos los elementos que yo tengo ahí. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Ahora, las impuras son aquellas que tienen una marca, es decir, tienen un bordecito más grueso al final de la tarjeta. ¿Está? La marca no tiene nada que ver con la secuencia de datos, o sea, con los elementos que estoy almacenando. Fíjense que les dejo un ejemplo. Se cuenta con una secuencia de patentes que finaliza en un asterisco. ¿Vieron alguna patente con un asterisco ustedes? No. Entonces, el asterisco nunca va a aparecer en alguna patente. ¿Se entiende? Bien. Esos son los dos ejemplos de secuencias. ¿Qué les van a enseñar a ustedes en la práctica? ¿Qué les van a ver? ¿Qué pueden ir tratando de hacer ustedes? ¿Cómo yo puedo tratar una secuencia pura y una secuencia impura? ¿Qué estructura de control me conviene si yo tengo una secuencia definida o tengo una secuencia indefinida? ¿Sí? Entonces, si pueden, el fin del lunes, el martes, antes de la clase de práctica, intenten hacer ejercicios de secuencia. ¿Sí? Sobre todo porque ya les digo que es un tema álgido. Nosotros vamos a practicar mientras acá. Tipo de secuencia, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Profe, ¿No? ¿qué es álgido? Complicado, quiero decir. Controversial, si querés. Áspero. Así. Listo, profe. Bueno, indicar tipo de secuencia y estructura de control que usarías para manejar sus elementos. Vamos a ver si lo entendimos. Tipo de secuencia según el dato que contiene. Según el dato, según el tipo de dato. Numérica. Numérica. Tipo de secuencia según la cantidad de elementos. Definida, acá, ¿sí? Ahora, si está definida, si yo sé la cantidad de elementos que tiene, ¿qué estructura de control repetitiva me convendría usar? Manejado por contador. Muy bien. Tipo de secuencia acá. ¿Definida o indefinida? Fíjense lo que hay al final. Indefinida. Indefinida. ¿Pura o impura? Impura. ¿Sí? Muy bien. Acá, definida. ¿Sí? Así que acá voy a usar otra vez que es de carácter. Perfecto. ¿Y acá qué voy a usar? Estructura de control repetitiva. Otra vez. Manejada por contador. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las preguntitas que ustedes se tienen que hacer para... Uy. ¿También?
Porque estas preguntas les van a aparecer en el cuestionario que tienen ahora como tarea para el domingo, les va a aparecer en la teoría del parcial. Entonces, ¿qué tienen que mirar? Si todos los elementos se pueden operar matemáticamente, entonces yo en función a eso sé si es una secuencia numérica o de carácter. Si conozco previamente la cantidad de elementos que tiene la secuencia, ¿sí? Si el último elemento de la secuencia tiene relación con el resto, si no tiene relación ya de por sí es impura, y si es impura es indefinida. ¿Está? Bueno, eso sí que dije no está en el, pero como estoy grabando la clase, después les paso la clase y les quedó ahí guardadito. Bueno, vamos a jugar un poquito. ¿Ustedes tienen conexión para entrar al Kahoot? Sí, profe. El otro día en la práctica, profe, no salió nada. El otro día en la práctica, profe, no salió nada bien el Kahoot, ¿Por qué? pero ¿Qué por pasó? otro motivo. Porque ¿Qué pasó? se borró los podios y nunca supimos quién ganó y después otro también pasó Oh, lo mismo. Una por tristeza. irse. Esperen un ratito que no estaba conectada al Kahoot. A ver si les quedó algo de lo que hablamos. Bueno. Ahí está el fin del juego, a ver. No se pongan nombres pavos, ¿eh? Sí, ya todos estaban poniendo bellota, bombón, chichi. Uno se puso mi ley, profe. No, sí. Ya sé, ya sé. Siempre lo mismo. Gohan chiquito. Encima que les pongo el Goku ahí. Bueno. Es de buena onda, ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé. El Dibu. Hago Ya usted pasó. más, Cabral. Noelia Pinto. A eso. Mirá, mirá, por vivo. Chao. Por vivo. Bueno, vamos a arrancar, che. Sí, Noelia. A ver. Los textos pueden almacenarse en secuencia de alfanuméricos. ¿Qué dijimos del alfanumérico? Pero, profe, Secuencia. profe, no se leía nada. Aparecía en la pantalla solamente verdadero o falso. Sí, profe. No, Se sí veía se nada. aparecía. Sí, profe, a mí me pareció Tienen que igual. leer más profe. rápido. No, No, aparecía profe, dos no se cuadrados podía. con colores, No ¿no? se podía No, lo que responder a pasa es que función parece que se cuadrado tiene y que ver la triángulo. pantalla de la computadora. Se tiene que ver en el Zoom. Y a ustedes se les está viendo en el Zoom. Si ahí me está mostrando No, Gonzalo. sí, pero sí se confundieron, ¿no? Tipo, en tu celular no te aparece o sea, Pasó que dice muy cada rápido. opción, pero Tienen que leer en la pantalla de la profe y después ir a responder al celu. Así funciona. Bueno, esperen, no toque Eso- siguiente, profe. Por eso se equivocaron. Claro. Y en serio, profe, tiré cualquiera, no sabía qué Claro. era. Bueno, Nadine va ahí ganando en punta. No se vale. Vamos al segundo, a ver. Puntos dobles, ¿eh?
Vos no estés jugando, Gonzalo. A ver. Bien. Hay acá unos 20 que están en el horno, pero 80 vamos bien, ¿eh? Bien, 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 bien. A ver. Mi ley. Por lo menos responde bien. ¿Nadine está acá o no? Está virtual? virtual. Bueno. A ver. A ver. Secuencia de número de legajos de estudiantes en condiciones de tener beca. Finaliza en 0. Mamá. Secuencia de entero. Pura, porque termina en 0 y estoy hablando de una secuencia numérica y es post-test, ¿sí? Porque trato... No pensé que llegaría tan lejos. Mi ley. Ahí alguien me preguntó por qué. No, la pegan todo. Era una secuencia de legajos, o sea, el tipo de secuencia que es numérica. Sí, hombre. ¿Sí? Terminaba en ¿qué? En 0. Entonces, una secuencia pura, ¿sí? Al ser una secuencia pura, como yo les dije que sí o sí tengo que tratar el último elemento, la única estructura que me permite a mí sí o sí trabajar el elemento por más que termine la secuencia, ¿cuál es? Post-test, ¿sí? Vamos al siguiente. Ojo con esa, ¿eh? Vayan acá al censo, así que Fue un montón de segundos les dejé ahí. Uy. Uy. Se me fue ahí. ¿Y si yo omito, qué pasa? Ah, no, ¿eh? ¿Pasa el tiempo nomás? Ay. Mi ley bajó, ahora está empatado conmigo. ¿Por qué es definida? A ver, ahora que saben la respuesta. Y claro, sabemos la cantidad de provincias de la Argentina. No significa que tenemos que saber la cantidad de habitantes. La cantidad de elementos que va a tener mi secuencia es la cantidad de provincias. Dentro de la cantidad de provincias va a tener el número de habitantes. ¿Se entiende? ¿Entendieron o no? La trampita ahí. ¿Eh? Bueno, ahora sí la última, ¿eh? A ver, mi ley, ¿dónde quedó? Nadine, te me quedaste. A ver la otra. Esa hace falta que explique, ¿no? El asterisco no tiene nada que ver en la secuencia HTML, entonces es una secuencia impura. Muy bien, gente, a ver quién ganó. Les voy a sacarle una foto ahí, Gonza me va a ayudar a ver quién ganó, quién ganó. Augusto en tercer lugar. Vamos, el Dibu. A ver. Ahí está. Agus más. Bueno, ¿vos te vas a acordar, Gonza? Yo acá le saco un... Agus Cabral, profe. Ah, ya me acuerdo de vos. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Bueno,
¿Le sirvió el repasito? ¿No? Sí. Y bueno, puede pasar. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. No, no hay otra. Ahí está. Bueno, vamos a ver la última parte de secuencia para terminar esta introducción y que ustedes puedan empezar la práctica la semana que viene sin problemas. Hasta ahora todo lo que les conté estaba como en el aire, con ejemplos, ustedes vienen súper entendiendo todo, ahora viene lo que no se entiende tanto, que es el ambiente y todo eso, ¿sí? Pasar todo lo que contamos o lo que hablamos a el pseudocódigo. ¿Qué vamos a tener en el ambiente? Ahí como ven, se me fue el puntero otra vez. Siempre, cuando trabajamos con pseudocódigo, tenemos que tener un nombre de la acción, de nuestra acción, que va a representar ese pseudocódigo que ustedes diseñan. En el ambiente van a tener por lo menos dos variables. Una que representa el conjunto de elementos en total, ¿sí? Todo el conjunto, la secuencia en sí, que siempre se pone secuencia de, o sea, secuencia es una palabra reservada, el tipo de dato que puede ser. ¿Qué puede ser? Puede ser numérica o de carácter, ¿sí? Dentro de numérica puede ser de enteros, reales, bueno, van a ver en la práctica eso. Y una variable, que es la que me va a mí permitir trabajar cada elemento de la secuencia de datos, ¿sí? Tengo una variable que guarda toda la secuencia y otra variable que me permite a mí ir mostrando ese elemento de forma particular. Obviamente, el tipo de dato de esa variable tiene que ser el mismo que el tipo de dato que almacena mi secuencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Vieron que en la máquina de caracteres había una ventanita, ¿se acuerdan? Donde yo iba mostrando de a uno, bueno, esa ventanita, piénsenlo o relaciónenlo gráficamente, aunque eso no existe en la vida real, que es la variable C que les estoy mostrando de ejemplo ahí. Miren este caso, debemos analizar, son dos ejemplos distintos. Debemos analizar una secuencia que almacena códigos de usuarios no autorizados, ¿sí? En el ambiente tengo una secuencia, que es una secuencia de carácter, que va a guardar ¿qué cosa? Los códigos de usuario no autorizados. Y una variable que me va a permitir a mí tratar cada uno de los elementos de esa secuencia, que es el mismo tipo de datos, fíjense, que el que almacena la secuencia, ¿sí? Otro ejemplo, debemos analizar una secuencia que almacena números de socios. La secuencia finaliza con 999. Esta secuencia es de entero y la variable que me va a permitir tratar los elementos es del tipo entero. ¿Está claro? Eso es el ambiente. Bueno, ahí están los tipos que yo les dejo ahí para que ustedes lo estudien, lo repasen. Estas estructuras de datos que estamos viendo, las secuencias de datos elementales, yo les dije que una de las características era que se sucedían los elementos entre sí. Un elemento estaba seguido del otro. Y yo para acceder a cualquier elemento de la secuencia tengo que acceder primero al primer elemento. ¿Se acuerdan? Entonces, para que yo pueda asegurar el funcionamiento correcto del tratamiento de esta secuencia, tengo algunas acciones predefinidas. Una era la de arrancar. ¿Se acuerdan que hacía arrancar? ¿Qué permitía hacer el arrancar? Traer la variable, la secuencia del almacenamiento. Traigo de la memoria externa la variable donde estoy almacenando toda la secuencia de datos. Exactamente. Aquí voy a ir directo a esa. Para no perdernos. ¿Sí? Después teníamos el avanzar. Avanzar a mí me permite ir recorriendo cada elemento de la secuencia. Yo para poder leer un elemento de la secuencia, sí o sí necesito avanzar, porque avanzar va a hacer que yo pueda acceder al elemento y lo traigo a la variable que lo está tratando. ¿Está?
no puedo arrancar la secuencia y leer ningún elemento. No hay forma. Tengo que avanzar. Y se avanza elemento a elemento. ¿Está? Fíjense, así sería el ambiente. ¿Ven? Esto yo tendría en el ambiente. Arranco entre paréntesis. Le paso como parámetro a la función arrancar el nombre de la variable que está guardando mi secuencia. Entonces trae todos los elementos para que yo los pueda trabajar. Y en el avanzar tiene dos parámetros. La secuencia completa y la variable donde yo voy a poder tratar elemento a elemento. ¿Está claro eso? ¿Nadie tiene ninguna duda ahí? ¿Gente del Zoom? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra función que tienen que conocer es crear. ¿Qué hace la función crear? Así como arrancar trae una secuencia de datos que tiene información, crear la crea desde cero. ¿Sí? Crear dice, en la memoria externa donde yo esté por almacenar esta secuencia, voy a crear una secuencia de datos ahí que después va a ser tratada. ¿Cómo va a ser tratada? Y la voy a tener que traer con el arrancar y con todo lo que ya conocemos. ¿Sí? Todas las secuencias que yo utilice con el verbo crear es porque las estoy por crear desde cero. Si yo uso crear sobre una secuencia que ya existe, es un error. ¿Está? Que existe significa que ya tiene datos, porque es como que estoy sobreescribiendo una tarjeta de datos. ¿Sí? La empezás a escribir, ¿sí? La empezás a llenar vos de datos. Profe, Sí. ¿y la variable de sal de la secuencia creada, qué pasó? Tiene que estar en el ambiente. Fíjate que está en el ambiente. No, Yo la claro, defino. pero la ventana sería. La ventana no hace falta en este caso todavía. Todavía no hace falta. Vos la creás y después, si necesitas trabajar con la ventana, irás viendo. Lo van a ver en la práctica, cómo van trabajando las ventanas de la secuencia de salida. ¿Sí? Esta es una función también, ¿sí? Escribir, que ya conocen. Si yo pongo escribir y entre paréntesis algo, muestro por pantalla información, ¿sí? Datos en realidad. Ahora, en secuencias ustedes van a ver una nueva función que se llama escribir secuencia, coma, variable. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo a la compu. En una secuencia que creé desde cero, escribime en la secuencia sal, por ejemplo, entre comillas, el número, la letra A. ¿Se entiende? O sea, le paso una variable o le paso algo acá. O un dato, o una expresión, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso me habilita a mí a que yo vaya cargándole datos a una secuencia que está creada. ¿Puedo hacerlo en una secuencia que existe? No. Porque la secuencia que existe sí o sí que tiene. Que hace que la secuencia no pueda volver a tratarse. Ya tiene Tiene una datos. marca de fin. ¿Sí? Tiene una marca de fin. Eso la inhabilita y pasa a ser como un archivo que no tienen permiso de edición, para que me entiendan. ¿Sí? No la puedo modificar. ¿Está? Fíjense que si yo creo... Sí. En ese caso, el escribir muestra en pantalla o no. Ahí te voy a mostrar. No, no muestra en pantalla. Fíjense. Vamos a suponer que vamos a tratar una secuencia numérica. Voy a poner la palabra crear salida, entonces se crea este espacio de memoria que ven acá, que es este rectángulo negro. ¿Sí? Leo un valor desde el exterior, alguien ingresó un valor y escribo en la secuencia de salida el valor que leí. Obviamente este valor tiene que ser del mismo tipo de dato que es la secuencia, como ya vimos. Y fíjense que se escribe en la secuencia, no se muestra por pantalla. Para que se muestre por pantalla, ¿qué debería haber escrito yo? Tendría que estar entre paréntesis. No, perdón, entre comillas. Entre comillas. ¿Cómo? No. Eso, como dice acá el compañero, usar la otra función escribir. Escribir entre paréntesis de corta. ¿Se entiende? Ahí sí. Este escribir que estoy utilizando es que le digo dónde
quiero grabar el dato. ¿Está? Cuando uso en escribir que solo recibe un parámetro, estoy trabajando para que se muestre por pantalla. ¿Está? Muy bien ahí. Fíjense lo que va haciendo. Lee otro valor, escribe en la secuencia y sigue agregando datos a esa secuencia que estoy creando. Sí, cuando vos pongas cerrar secuencia, se agrega automáticamente una marca de fin. Si es impura. Si es pura, cuando vos le cargas el valor 0, por ejemplo acá, termina la secuencia. No se puede una vez que le pones cerrar. Una vez que ustedes cierran la secuencia, es como que inhabilitan la modificación de la secuencia. ¿Sí? ¿Cómo? Le vamos a decir cuál es la marca de fin. Generalmente es el asterisco. ¿Sí? Es el que más se usa. ¿Sí? Después ustedes van a ver secuencias de párrafos donde se usa el numeral, secuencias oraciones, ¿cuál es la marca de fin de una oración? El punto. ¿Sí? O lo que yo les mostré en HTML, la barrita. ¿Está? Pero lo que más usamos es el asterisco. En caracteres, fíjense que pasa lo mismo. ¿Está? Y cuando yo le digo cerrar, lo que estoy haciendo es generarle esa marca de fin. ¿Está? Bueno. ¿Bien hasta acá o no? Sí, Yo profe. les dejo hecho para que ustedes repasen para la casa. Fíjense que ya está en la presentación. 2 esquemas para que ustedes los puedan ver. Mastíquenlo. No los tomen de acá, traten de copiarlo, ¿sí? En un Sublime Text si usan, en la hoja si usan, lo que sea, cópienlo y a medida que lo van copiando, vayan analizándolo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Espera un ratito ¿puede...? que me están haciendo una consulta. ¿En qué momento del algoritmo se sabe cuáles son los elementos de la secuencia? Pregunta el compañero. Depende del enunciado. En el enunciado yo te voy a decir cuáles son los elementos que va a tener tu secuencia, que ya tiene o que debería tener. ¿Sí? No va a leer solamente números impares. Si vos me decís que tenés una secuencia de datos impares, tenés que asegurarme, eso no lo van a ver ustedes todavía acá, que es una secuencia de datos impares. En todo caso, si tenés que controlar si todos los datos de una secuencia son impares, harás el control vos. Analizarás elemento por elemento, mod 2 igual a 0, es un elemento válido. Si no, no es válido. Sigo con el que viene. Si el valor mod 2 es igual a 0, no es par, no es impar. Sigo, ¿entendés? ¿Ah? Bueno. ¿Más preguntas? Profe, Sí. ¿cómo diferencio yo la variable fin de una secuencia de caracteres? La marca de fin nunca es un carácter para nosotros. El asterisco no es un carácter, es una marca de fin. Eso lo van a determinar como una convención en la práctica. La Bien. gente de la práctica va a predefinir cuál es la marca de fin. Claro, y si en el cuestionario de teoría me aparece si la secuencia es pura o impura, es una secuencia de caracteres y termina con la marca de fin asterisco. Asterisco no es tratada como carácter, entonces. No, es una impura. Entonces, es una impura. Ah, ok. Ajá. Eso. Bien. ¿Sí? Bueno. Sí.
Eso está mal. Bueno, por eso les dejé ahí para que practiquen. A ver si está bien o no. Hay errores, parece que también. Claro, estaba viendo qué tan atentos estaban. Bueno, sin duda más entonces. Exacto, voy avanzando. Fíjate que avancé una vez. No, lo tenés que hacer, mira. Siempre avanzo, no se hace automático, lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Hay varios ejemplos, estaba mirando que les dejé varios, les dejé 3, como para que vayan viendo los diferentes tipos que les va a aparecer. Fíjense que en la parte gris está como una plantilla que les dejo de que siempre va a ser así. Obviamente eso va a ir variando con escenarios y qué sé yo, que tengan condicionales o que haya algo más complejo adentro. No es tan así. ¿Sí? Bueno. Voy a buscar mientras el formulario de asistencia, por si ustedes tienen alguna duda, me avisan. Lo tengo por acá. ¿Cómo? Sí, para que pongan la asistencia, porque terminamos por hoy, si no hay consultas. Profe, ya puede dejar de grabar entonces. No, ahí les digo cuál es el formulario. Esperen, que yo creé con Gonza un formulario. No, acá les voy a mostrar. ¿Ahí se ve? bits.ly/asistencia clases. Tienen que copiar así tal cual con esas mayúsculas y minúsculas. Al chat de Zoom ya pasé. Sí. Y pedirle a algún compañero y te logueas. Porque sí van a tener que loguearse. Mandé el grupo de WhatsApp, profesor. Ahí está. Pues mandó alguien al grupo de WhatsApp. Un ratito nomás va a estar habilitado. Así que con eso está la asistencia, gente. Si no hay dudas, terminamos. Yo ya envié el formulario, profe. ¿Qué? ¿No se olvide qué? Ok, yo ya envié el formulario. Bueno. ¿Eso sería todo? Bueno. Yo me voy a practicar. No tengo manera yo de ver la asistencia. Yo no tengo forma. Te regalo, busca tu nombre. Nos vemos. ¿Cómo es tu apellido? En todo caso, bueno, si tenés algún problema, vos avísame y yo les justifico la inasistencia. No hay problema. No, a partir de ahora no, digamos, pero sí la primera clase que falté. Está bien, no te preocupes. Si tenés algún problema, avísame y yo justifico la inasistencia. Hola. Profe, deje de grabar. Acá. Vení, logueate acá. Vas a tener que iniciar sesión. Yo no tengo celu y le pedí prestado a un compañero, pero le sale ya respondí. Y tenés que volver a loguearte. Poné ventana oculta. Navegación oculta. Que hay algunos que sí. Espera un ratito que él está acá cargando su asistencia. Bueno. O le piden a algún compañero. Si tienen algún compañero. Yo no estoy en el grupo.
A mí me tocaba en mi escuela esta semana, por ejemplo, presencial por física 2 que tengo en la noche. ¿No hay problema? No. Bueno, igual que te tocaba virtual. Ahora tenés que buscarte en la modalidad virtual, más abajo. Me pide confirmación de mi email y no puedo porque no tengo celular. Bueno, espera un ratito acá. Ah, ok. Marina Tatiana, que está en Zoom, dice que tampoco puede entrar. Pero si no está de la compu, le tendría que dejar entrar porque todos estamos entrando. Del celu puede ser que tengan problemas en el celu, ¿no? ¿Ya está? Sí,